Bueno, muchas gracias a la Asociación de Síndrome de Down por invitarme. De Síndrome de William, perdón. La última vez estuve en la... pero, de todas formas, viene bien el error, porque lo que iba a decir precisamente es que revisando un poco los ponentes que hay esta tarde y ayer y esta mañana, yo creo que soy el único que no voy a hablar específicamente de Síndrome de William. Porque yo vengo a hablar de una escuela que precisamente es para todos, no para niños con esta o otra etiqueta, ¿no? Sino una escuela abierta para todos, que es lo que llamamos la escuela inclusiva. Bueno, voy a empezar contando un poco cómo representamos normalmente toda la inclusión cuando se nos habla de ella. Y la representa esta diapositiva, ¿no? Nosotros podemos ver ahí cómo precisamente esa barrera que hay en este campo de fútbol lo que está haciendo es que determinados niños, en este caso alumnos, no están viendo el partido de fútbol que hay ahí, o de béisbol, o de lo que sea, ¿no? Hay una barrera ahí que le impide ver. Entonces, esto lo asimilamos a los alumnos con dificultades de aprendizaje, con síndrome de William, por ejemplo, en este caso. Y lo que ocurre en la imagen siguiente es que esas cajas que había puestas ahí de igual forma para todos se han movido y, por tanto, se han redistribuido los recursos que tenemos en los centros para que todos, digamos, puedan ver adecuadamente el partido. Sin embargo, yo os voy a decir que este no es realmente el concepto de inclusión. Esto es un concepto de equidad, porque sigue poniendo el foco y el acento en la dificultad que tiene precisamente el alumno más bajito, que es el que tiene esa dificultad para no ver. Y entonces es el que necesita más recursos del centro. Y ese sigue poniendo, como digo, el enfoque en este niño. Sin embargo, si yo os cambio esta diapositiva, perdón, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Lo que hemos hecho es eliminar la barrera que estábamos poniendo a esos tres alumnos. Es decir, muchas veces nos equivocamos en nuestro foco de atención cuando hablamos de inclusión. Realmente nosotros lo que tenemos que prever es que las barreras que pone un centro educativo cuando cualquier alumno está trabajando en él diariamente son las que nosotros tenemos la obligación, los docentes, de eliminarlas en la medida de lo posible, ¿no? Y de esta forma minimizamos también costes posteriores a la hora de realizar adaptaciones curriculares, costes para nosotros los profesionales, pero sobre todo costes para los alumnos. Otra vez, me equivoco de... Bueno, esto supone un cambio de concepto y entonces ya no vamos a hablar nosotros de necesidades educativas especiales, sino que vamos a intentar hablar de barreras para el aprendizaje y la participación. Es decir, nosotros vamos a pensar que lo más importante que tenemos que hacer nosotros, como docentes, como familias, como equipos de orientación, es descubrir precisamente cuáles son las barreras que se le están poniendo a ese niño en su clase, en las metodologías que se proponen en el aula, en la didáctica que se está empleando, intentar eliminarlas, ofreciendo diferentes formas de presentar la información y diferentes formas de expresarse a ese niño con lo que ha aprendido, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice Buciasco. ¿Esto qué implica? Que nosotros debemos descubrir fundamentalmente todas las barreras que tenemos en el centro. Nosotros en el centro nos podemos encontrar unas barreras que a priori son muy visibles, ¿no? Como barreras físicas, ¿no? Cuando vemos un alumno que viene en silla de ruedas, pues inmediatamente echamos mano de esa rampa mágica, pero hay otras que no son tan visibles. Por ejemplo, barreras que hoy se han estado hablando aquí, barreras comunicativas, barreras cognitivas, que en ocasiones no son percibidas por el docente como una barrera. Es decir, se admite que el sistema es como es y que es el alumno el que no llega ahí, y entonces no se cambian modelos educativos y le estamos poniendo barreras a la participación a cualquier alumno. La inclusión, por tanto, debe tener tres factores fundamentales, ¿no? La presencia, es decir, que el alumno esté físicamente en su aula con sus compañeros, que no se le saque
a aulas de PT, de audición y lenguaje, o que se le saque en intervenciones muy puntuales y muy específicas que no podría ser posible trabajarlas de otra forma, aunque yo cada vez pienso que son muy poquitas y que casi todas se pueden trabajar dentro de una aula ordinaria. Pero claro, si nos quedamos ahí estaríamos hablando en los procesos de integración de toda la vida. El niño está en la clase pero no está haciendo lo mismo que sus compañeros, está trabajando un currículum diferente, unas fichas tradicionales que le ponemos adecuado a su nivel curricular, que es lo que interesa en el colegio, y haciendo algo diferente a lo que están haciendo los demás. Por eso el siguiente paso sería también la participación, es decir, fomentar, diseñar un tipo de actividades que les permita participar en lo que se está haciendo de clase, en los aprendizajes que se están haciendo en el aula, eliminando precisamente esas barreras que se lo impiden. Pero en muchas ocasiones también descubrimos que una vez que se diseñan ese tipo de actividades para que los niños participen, imaginaros, por ejemplo, venga, a Juan se le da muy bien dibujar o se le da muy bien hacer fotografía, pues entonces él siempre va a participar haciendo dibujo o fotografía. No estamos facilitando su progreso personal, lo estamos estancando, siempre un mismo modelo de actividades, vale, sí está participando, pero no estamos potenciando todas sus posibilidades y todas sus capacidades. Entonces el siguiente pilar sería el progreso, buscar no solo que participe, sino que además avance. Mirad, yo soy de la opinión de que los niños, estando en contacto con sus iguales, participando en las actividades que se están desarrollando en el aula, es como realmente van a tener un aprendizaje más activo y se va a desarrollar de una forma más integral. Hoy habéis hablado mucho aquí de aprendizaje, del lenguaje, los problemas en la pragmática del lenguaje, los problemas en las relaciones sociales. Precisamente es en estos contextos naturales, con sus compañeros, con sus iguales, donde se pueden solucionar estos problemas y no en un aula de PT o en un aula de AL restringido. Normalmente se nos dice, no, es que están mejor atendidos allí porque se les da lo que necesita. Y esto me gustaría que lo pensaseis bien. Esto es un error porque lo que estamos es conformándonos con un modelo único de currículum que está ofreciendo un colegio que normalmente siempre pasa por la lectoescritura y que si un alumno no tiene capacidad lectoescritora pero tiene otros muchos potenciales, como hoy se han nombrado aquí muchos de los alumnos con síndrome de Williams, podríamos trabajar todo eso desde esos potenciales. Hoy se ha hablado, por ejemplo, en la teoría de la mente de la emoción como una capacidad potencial para trabajar la creencia. Pues de igual forma lo podríamos hacer en el colegio, planteando otros modelos. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues fundamentalmente hay varias cuestiones. La primera, el DUA, no sé si habéis oído hablar, el diseño universal de aprendizaje, que lo que nos dice un poco es que precisamente en el diseño de las actividades, de los métodos que hacen cada docente, tenemos que facilitar al alumno diferentes formas de comprender la información que le estamos transmitiendo en el aula. Tenemos que permitir al alumno no solo que la comprenda, que asimile según sus propias posibilidades de aprender, porque si yo le pongo a un alumno, vale, no sabe leer y le voy a poner una información en un vídeo, por ejemplo, pero después le hago el examen, a la hora de expresarse, le hago una prueba escrita, no hemos conseguido nada. También tenemos que facilitarle la forma en que va a presentar y nos va a decir cómo ha aprendido esos contenidos. Y sobre todo en la motivación, que también se ha hablado hoy aquí mucho, ¿no? En las emociones. Antonio, un minuto. Sí, bueno. Las inteligencias múltiples, lo que nos dice un poquito es que son las 8 inteligencias que nos hablaba Gardner. Después se añadió otra, posteriormente, que era la inteligencia emocional, que precisamente habéis dicho hoy aquí que es una de las capacidades más fuertes que tienen los niños con síndrome de Williams, y nos habla de que no debemos potenciar una única capacidad, que tenga una única inteligencia, sino que desde esta inteligencia el alumno va a acceder a cualquier tipo de aprendizaje y va a abrir las otras inteligencias. Por lo tanto, si nosotros diseñamos un abanico de actividades donde estén incluidos todos los tipos de inteligencias múltiples, pueden acceder mejor. En el aprendizaje cooperativo, aprender a guardar turnos, a respetar a los compañeros, la empatía, el respeto a las normas, la ayuda que pueden proporcionar no solo a él o a ella, sino ellos también a los demás, va a hacer que sea un aprendizaje rico y constructivo. Un minutito, porque esto ha sido un corto. Muy corto. ¿Vale? No, solamente termino ya porque con las redes de aprendizaje
muchas veces se me dice, vale, pero ¿esto cómo se hace, no? La docencia compartida, que entren dos docentes, que el PT y el AL estén dentro del aula en lugar de que saquen a los alumnos fuera. Sí, pero es que tenemos muchos alumnos. Hay unas redes de apoyo que consiste en redistribuir todos los recursos que tenemos en el centro para que esto sea posible. Y además tirar de otros sectores, como pueden ser vosotros, por ejemplo, las asociaciones con el voluntariado, pero no ese maestro que va a ayudar a mi niño con síndrome de Williams, sino que va a apoyar el desarrollo del aprendizaje que se está dando dentro del aula a todos los alumnos, porque además así no estamos etiquetando a mi hijo que tiene síndrome de Williams y siempre tiene allí un maestro al lado que parece la sombra de él todo el día. Entonces, facilitar, por ejemplo, la presencia de profesores de la maestros de la universidad que están haciendo prácticas, que entren en las aulas, desarrollo de grupos interactivos, donde las familias entran en el aula, pero no entran en el aula a decir yo trabajo en esto y yo soy policía y mira qué guay es mi trabajo, sino a apoyar esa labor docente, ¿vale? Y de esta forma, entre todos, vamos a construir esa forma de que el alumno esté siempre dentro del aula participando con sus compañeros y no llegando a puntos donde tengamos que hacer una adaptación significativa, que siempre esté excluido y siempre esté no participando. Simplemente mostraros unas cuantas fotos de formas diferentes de presentar la información según el diseño universal de aprendizaje. Cada uno se le presenta desde los diferentes formatos, ya está, termino, la expresan de diferentes formas y se motivan también contándole a los compañeros en equipo cómo lo han hecho. Y hasta aquí porque lleva... Muchas gracias, Antonio.